y el terreno. Gloria al Señor. Bendito sea Dios, hermanos, buenos días. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a orar, vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 5, versículo 1 y 2. Así nos dice y nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera. Escuchad, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Nuestro buen Dios, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por todas y cada una de las bendiciones que has derramado a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído aquí, Señor, a tu casa de oración, Señor, a alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. En tu pueblo, Señor, hay necesidades, Señor, de las cuales tú conoces, Señor, están en tus manos, Señor. Está en tus manos, Señor, la salud y la restauración de nuestra hermana Irma, Señor, de su hijo, Señor, que tú le restaures, Señor, su salud, Señor. Señor, hay dolor, Señor, en tu cuerpo, Señor. Tus hijos, Señor, te necesitan en estos momentos, Señor, que sea tu soberana voluntad en cada uno de ellos, Señor. Tú conoces, Señor, y conoces cada necesidad de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor, por este lugar, Señor, que tú has bendecido, Señor, como tu casa, Padre. Te pedimos por todo este vecindario, Señor, que pasa por aquí, Señor. Sí, amén. Que vengan, Señor, que tú traigas pueblo a tu casa, Señor, que tú edifiques tu hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer esa sal, esa luz en este vecindario, Señor, proclamar tu santo evangelio, Señor. Hay necesidad quizás de trabajo, Señor, de mucho de salud, Señor, en estos tiempos de cambios climáticos, Señor. Sabemos que hay enfermedades, Señor, hay viajes en estos momentos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor Hernández, Señor, que tú le traigas con bien, Señor, de ese lugar donde él está, en su lugar de trabajo, Señor, que sea pronto su regreso, Señor, con su familia. Bendice a sus hijas, a su hija, a su esposa, a su familia, a su hogar. Gracias, Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Hernández, Señor, así como también, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana que está visitando a su familia, Señor, que tú le cuides, tú le protejas durante este tiempo que ella va a estar de visita, Señor, que la tengas con bien, Señor, hermana Ramos, Señor. Así, Señor, en tus manos nos encomendamos, Señor, como tu pueblo, Señor, nuestro gemir, nuestro dolor, Señor, llegue hasta ti, Señor, porque tú eres el doctor, el sanador de sanadores, el doctor de doctores, Señor. Te pedimos, Señor, por la restauración de esos cuerpos que quizás tienen dolor, Señor, tienen situaciones difíciles, Señor, de salud, Señor. Actúa en sus vidas, Señor, que sea tu voluntad, Señor. Pon un doctor, Señor, pon un médico, Señor, usa los médicos para que sus vidas, sus cuerpos sean restaurados, Señor. Te pedimos por estas personas, Señor, que tú las sanes, Señor, que estés con ellas, Señor. Una fortaleza para nuestra hermana Podaca, Señor. Ella ha sufrido la pérdida de su esposo, Señor, de nuestro hermano Víctor Vázquez, Señor. Sabemos que tú le llamaste a su presencia, Señor. Dale la pronta resignación, la fortaleza que su cuerpo, su alma necesita de él, ella y su hijo, Señor, su hijo Víctor, Señor. Fortalécele, Señor, grandemente, Señor. Sabemos que nuestra hermana Benicia, Señor, se encuentra con sus hijos en Oklahoma, Señor, por la pérdida de nuestro hermano Rafael Amaro, Señor, también. Y se tuvo que mudar allá con sus hijos para no estar aquí sola, Señor. Ayúdala, Señor. Dale fortaleza a su vida, a ella y a sus hijos, Padre. Tu iglesia, Señor. Tu iglesia te necesitamos, Padre, en tu presencia. Tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros, Señor, dando la fortaleza, dando la sabiduría para llevar tu mensaje, Señor. Para escucharles, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y que tú nos hables, Señor, esta mañana, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones. Danos entendimiento, Señor, para poder entender tu mensaje, Padre. Gracias, Padre, porque tu paciencia, tu misericordia son infinitas para con nosotros, Señor. Nos has perdonado, Señor. Hemos sido rescatados, hemos sido separados para ti, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo, Señor. Nos has comprado, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, porque somos faltos, Señor, y aún así, Señor, tú sigues teniendo misericordia para con nosotros, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a comprender, entender y a seguir tu mandato, Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, vamos a entrar al capítulo 3 de Jonás, el mensaje de Dios. Fíjense, amado, ¿cómo inicia este pasaje? Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, Jonás capítulo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice nomás: vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez vino palabra de Dios a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Por segunda vez. Dice nada más, por segunda vez el mensaje de Dios. Por segunda ocasión Dios habla a Jonás. Quizás Jonás, al ser expulsado por ese pez, después de haber hecho una oración, quizás se le olvidó, se quedó dormido, y la situación en que se encontraba después de haber sido expulsado por el pez, Dios le habla y Dios le encomendó nuevamente que se dirigiera a Nínive y proclamara el mensaje de arrepentimiento a este pueblo. Recordemos que ese pueblo era el pueblo asirio, era enemigo del pueblo de Israel. Ellos eran tremendamente malos, ¿verdad? Ellos mataban a espada y hacían tantas cosas. Era un pueblo que no era el pueblo de Dios, y aparte era un pueblo pecador. Y Dios le dice a Jonás: ve y habla a Nínive, dale la palabra que yo te doy. ¿Sí? Y al parecer Jonás no le quedó más que obedecer esta vez, porque quizás no se resistió y entendió que tenía que seguir la voluntad de Dios. Si no, ¿se imaginan? Él no podía exponerse otra vez a ser devorado por un gran pez. Él no podía exponerse nuevamente a ser devorado por otro pez. Él lo que hizo fue que obedeció. Ahora, si vemos la escritura, Jonás fue expulsado del pez, y porque Dios le dio la orden al pez de expulsar a Jonás. No lo expulsó dentro del mar, porque quizás hubiera muerto, ¿verdad? Lo expulsó a tierra firme, lo expulsó a la tierra, lo expulsó fuera. Ya este segundo llamado a Jonás ya va rumbo a Nínive. Ya va rumbo a Nínive, ya no le queda otra alternativa. Dios le ha encomendado una misión, y lo que hizo al querer evadir esa misión tuvo una consecuencia. Muchas de las veces, mis hermanos, nuestra desobediencia a Dios nos va a traer consecuencias graves, muy poquito graves, o muy, muy graves, cuando somos desobedientes al mandato, a la voz de Dios. Cuando Dios nos dice: haz esto, tenemos que hacer. Muchas veces queremos llegar aquí no quiero trabajar, ya me cansé de ayudar aquí en la iglesia, me voy a otra iglesia y me voy a sentar, no voy a hacer nada. Pero Dios te habla, y gente que no te conoce te va a decir: vale, oiga, hermano, los jóvenes están sin maestro, vaya a darle una clase a los jóvenes. Caray, yo venía a sentarme, yo venía a descansar, pero así es Dios. No podemos ponernos en resistencia y pelear contra lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Realidad, hermanos, ¿y cuál es la misión hoy en día? Hoy en día, a la que hemos sido llamados. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Ahí todavía Dios nos habla y nos dejó esa comisión, esa gran comisión, que sigue vigente. Mateo 28, ¿sí? 28, 19 al 20. Todos la conocemos, todos la sabemos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer el 18. Fíjense lo que dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, o sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ellos están diciendo a ellos que tenían la potestad, tenían la autoridad para decir lo que va a decir en estos momentos. ¿Sí? Por tanto, id, o sea, en otra versión dice vayan, ¿sí? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el
O sea, Él está con nosotros y sigue estando con nosotros. Él no se fue. Él está con nosotros. Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Él nos mandó a ser discípulos, al igual que a Jonás. Dios lo mandó a llevar ese mensaje a Nínive. Así Dios, como vemos en Mateo, nos mandó a hacer la gran comisión. O sea, hemos sido obedientes, hemos estado trabajando en lo que Dios nos ha mandado a hacer, o nos hemos escondido o nos ha tragado ese pez. Vamos a seguir. Debemos entender que esta misión que Dios nos mandó, en Mateo 28, 19 y 20, no es una sugerencia. ¿Sí? No es una sugerencia, es un mandato. Vayan y hagan discípulos. A Jonás no le dio una sugerencia. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate. Eso quiere decir que él estaba sentado, no estaba haciendo nada. Por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sí? Dios le vuelve a decir a Jonás, otra vez, de una forma ya restaurada. Ya Jonás salió del pez, ya estaba descansando del agobio de haber estado enredado entre todas las algas marinas, como dice el capítulo 2, ¿verdad? Donde él estaba ahí, que las algas se enredaban en su cuello, quizás estaba agarrando aire, ya descansando, no sabemos. Pero él le dice, levántate y ve a Nínive. Cuando dice levántate, es que no estaba ni de pie, no estaba en activo, estaba descansando. Muchas veces nosotros también así nos quedamos, sentados, descansando. Bueno, la responsabilidad de Jonás era llevar el mensaje de condenación y juicio. Su tarea era entregar el mensaje, ya sea que los ninivitas lo recibieron o no, él tenía que llevar el mensaje. Nosotros, nuestro trabajo es llevar el mensaje, no es convencer a nadie. Vamos a llevar el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. Vamos a llevar el mensaje. Hermano, pero es que no hacen caso, la gente no quiere. Pero llevemos el mensaje. La gente va a recibir el mensaje y el Espíritu Santo de Dios mismo es el que va a transformar esas vidas, es el que va a trabajar en la vida de esa persona. No hay semilla que la palabra de Dios queda ahí en el corazón de la persona. El mensaje quedó ahí. Y tarde o temprano esa semilla, como a usted y a mí, en un tiempo nos hablaron del Evangelio y no queríamos, pero hubo un tiempo, el tiempo perfecto de Dios, que Dios hizo que germinara la semilla de la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada más que llevar, ser heraldos, ser mensajeros de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos habla a los predicadores. Se nos llama a predicar todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27 y 2 de Timoteo 4:2. Vamos para allá. 2 de Timoteo 4:2. Dice de la siguiente manera en la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice 2 de Timoteo 4:2. ¿Sí? Hechos 20:27. O sea, el llamado es para todos. El llamado es que vayamos y prediquemos la palabra. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No sea de otro lado. Él ha anunciado el Evangelio. No he rehuido, no se ha escondido. Aquí nos dice que Pablo no ha rehuido. Él ha llevado la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos predicar de la misericordia de Dios, así como también
hermanos, predicar de la ira de Dios, ¿sí? Tanto del perdón como de la condenación, porque recordemos que la palabra de Dios, mis hermanos, como dice Hebreos 4:12, es una espada de dos filos que penetra hasta el fondo, hasta el tuétano de los huesos, ¿sí? No podemos suavizar el evangelio, debemos predicar del arrepentimiento. Todos nosotros debemos ser testimonio vivo del evangelio, como dice 1 Timoteo 4, 13 y al 16. Fíjense el encargo que le da Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, del 13 al 16. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, en lo que Pablo iba para allá con Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: ocúpate, ¿sí?, de predicar el evangelio. Ocúpate de ministrar al pueblo de Dios, ¿sí? Es claro cuando el apóstol Pablo pide a Timoteo que se ocupe de compartir el mensaje mientras él llegaba. La iglesia, mis hermanos, tiene que seguir caminando. La iglesia sigue caminando. La iglesia debe seguir caminando. Extrañamos a mucha gente, extrañamos a muchos hermanos, pero la iglesia debe seguir caminando, mis hermanos. Dios ha llamado a todos y cada uno de nosotros a compartir su palabra. Por eso dice en la gran comisión, Mateo 28:19, id y haced discípulos, vayan y hagan discípulos. Por tanto, es un mandato, no una opción. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Acepto o no acepto? Es un mandato que Dios nos ha puesto como nuevas criaturas. En Cristo Jesús tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a Jonás 3, del versículo 3 y 4. Seguimos. Entonces ya vemos que vino palabra de Jehová por segunda vez. Ya le dijo: levántate y ve a Nínive, ¿sí? Vamos a ver el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense nada más, ¿eh? ¿Qué predicación de Jonás? Jonás no predicó de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Jonás nomás le dijo: tiene 40 días para arrepentirse, si no, lo hace en esta ciudad será destruida. Estoy parafraseando, ¿ah? O sea, él entró por la ciudad, era recorrer la ciudad en 3 días y él la recorrió en un día. Imagino, arrepiéntanse, si no, cataplas, ya, tiene 40 días. Fíjense nada más el mensaje. O sea, no habló de misericordia, no les habló de la gracia, no habló del amor de Dios, de que miren, arrepiéntanse, vengan al arrepentimiento. No les habló suave. Él nomás dijo y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No más. No les habló de ese Dios de amor, de Dios de misericordia, de Dios de paciencia. No. En 40 días, o te arrepientes o hasta aquí llegaste. Síguese nomás el mensaje. O sea, Jonás no tuvo misericordia. Jonás fue al punto y claro, ¿sabes qué? Tienes 40 días. En 40 días todo esto se va a destruir. Entonces, aquí Jonás hizo para salir rápido del asunto. O sea, eso no fue llamado, fue llamado a llevar el mensaje que Dios le dio, pero no creo que Dios le haya dado este mensaje a Jonás. O sea, él lo dio sí, sintetizado y rápidamente. 40 días se termina. Dios nos capacita a través del Espíritu Santo para obedecerle y para cumplir con su propósito, no con nuestro propósito. Jonás iba de mala gana. Jonás
Jonás se recordaba, déjenles digo mis hermanos, Jonás se recordaba en su momento, Jonás recordaba que él había profetizado de acuerdo a lo que Dios usaría al rey Jeroboam II para derrotar a los asirios. O sea, Jonás se recordaba que en Segunda de Reyes 14, 25 al 27, Jonás había profetizado que Dios destruiría a los asirios, o sea, a Nínive. ¿Cómo, hermano? Tú dijiste que... O sea, entre sus adentros, no sabemos qué pasaba por la mente de Jonás, pero él se recordaba que él había profetizado, de acuerdo a lo que dice Segunda de Reyes 14, 25 al 27, que él profetizó que Dios destruiría a los asirios. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista humano, que pasó por su mente, para Jonás, no tenía lógica, él no encontró ninguna lógica que Dios tuviera compasión de los enemigos de Israel, que les advirtiera de que iban a ser destruidos. O sea, para Jonás, ¿qué estás? O sea, cuestionando a Dios, ¿verdad? Cuestionando la soberanía de Dios. ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué los quieres perdonar? ¿Por qué les das 40 días? Si tú, yo profeticé que de acuerdo al rey Jorobán, ¿sí? Iba a destruir, Dios iba a destruir, iba a derrotar a los asirios. O sea, ¿por qué estás cambiando? O sea, cuestionando en su humanidad, ¿por qué me estás cambiando el mensaje? O sea, si vemos Jonás todavía aún está cuestionando la voluntad de Dios. Está cuestionando. Pero vamos al versículo 5 y 6. Fíjense lo que pasa. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Bendito sea Dios. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás, creyeron a Dios. Como expresión de arrepentimiento genuino y humildad, ayunaron. Ellos no conocían el ayuno, pero ayunaron. Si vamos a primera de Samuel, ¿sí? 7:6 y segunda de Samuel 7:12, el pueblo de Dios ayunaba. Y ellos hicieron lo mismo, eran paganos e hicieron lo mismo que el pueblo de Dios hacía. Ellos ayunaron, se ofrecieron ante Dios, se arrepintieron. La respuesta de los ninivitas desafió toda expectativa de Jonás, quien él esperaba un castigo inmediato. Él no esperaba que escucharan ese mensaje. Por eso entró así en un día, dicen que en 40, como dice Adán, dice: ya que a 40 días Nínive será destruida. No les dijo: miren, Dios de misericordia le está, por su misericordia, le está dando la oportunidad de arrepentirse. No, un mensaje así grotesco, así directo: o se arrepienten o este pueblo será destruido. Así nada más. Quizás Jonás no tuvo ese pensamiento de Abraham cuando Dios quiere destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, amén. Cuando menos tantos, y está negociando Abraham con Dios para que tenga misericordia del pueblo, cuando menos, y saca la mano a su familia, ¿verdad? Lo último. Pero ¿sí me explico? O sea, fíjense la diferencia. Abraham fue llamado y tuvo compasión de Sodoma y Gomorra y de querer salvar gente. Si vemos la oración de Moisés, cuando su hermana y sus hermanos pues estuvieron presos con él, Dios iba sobre ellos y Moisés oró por ellos para que Dios les perdonara, tuviera misericordia de estas personas que estaban en contra de él. ¿Sí recuerdan también ese pasaje? Entonces, fíjense nada más la diferencia. Jonás no, Jonás directo. Y creyendo en su persona, que era lo que él quería, que era la destrucción del pueblo de Nínive. El arrepentimiento y la conversión del pueblo, ¿sí?
desafía las ideas preconcebidas de Jonás sobre la justicia divina. Si usted me acompaña a Romanos 9:15, Romanos 9:15, lo leemos. Ahora su Biblia en Romanos 9, versículo 15. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Dice el 14. Vamos al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dependemos de Dios. Mira Dios, a este sí le doy el plan de salvación, a este no, porque a este no y a este sí. Mis hermanos, es a toda criatura, tanto al homosexual, al drogadicto, al alcohólico, al pandillero, X. También por ellos, mis hermanos, murió Cristo. Por todos y cada uno de nosotros murió Cristo. No hay pecado así, ni hay pecado así, ni diminuto. Pecado es pecado delante de Dios. Y Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos a la vida eterna. Por eso el mensaje es para toda la humanidad. El mensaje debe ser para todos. No, Dios no hace acepción de personas y no nos pide que hagamos, mira, él sí, este sí se porta mal, no quiere, déjalo, que se pierda. No, Él quiere que lo salvemos. Él quiere que le llevemos el mensaje del Evangelio. Él quiere que le demos las nuevas, que en Cristo Jesús solo hay salvación. Que en Él hay una nueva vida, hay una transformación en su vida a través de Cristo Jesús. Él quiere que demos el mensaje a todos sin excepción de personas. Entonces, aquí Jonás, pues como que no quiere que Nínive se salve, ¿verdad? Quizás nosotros nos pasaba algunas veces lo mismo, cuando veníamos a personas que estaban en el mundo y Dios les transformó y se nos hace raro, ¿verdad? Imposible que de ahí, una frase que conocemos todos, pues antes eras. Si usted me acompaña a Hechos 9, 20 y 21, ¿sí? Hechos 9, 20 y 21, fíjese lo que dice, Hechos 9, 20 y 21, fíjese nada más, ahí en Hechos 9, 20 y 21, vemos a una persona transformada, y la gente, cuando lo oía predicar, cuando lo oía dar el mensaje, decían: ¿qué no es este que nos asolaba? Vamos a Hechos 9, 20 y 21. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que nos asolaba en Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así nosotros podemos decir, y nos pueden señalar, hermanos: pero si tú eras esto, tú eras lo otro, porque eso es lo que la gente nos dice. Tú antes eras antes eras aquello. Pero es que Dios, Cristo Jesús, nos ha transformado, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, hemos venido a un nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron, y ahí todas ellas son nuevas. Hemos muerto al viejo hombre y hemos nacido al nuevo hombre en Cristo Jesús por medio del bautismo. Hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Pero ¿cómo que hemos nacido de nuevo? Vamos a Juan 3, cuando Nicodemo, el encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, que no entendía. Pero nosotros, gracias a Dios por su palabra, que ya lo entendemos, lo comprendemos. Hemos nacido de nuevo. La gente quiere ver la misma persona que éramos antes. La gente quiere ver el agresivo que eras, la persona que cuidado, ¿verdad? O lo que haya sido. Pero Cristo nos ha transformado Dios a través del Espíritu Santo, nos ha hecho nuevos en Cristo Jesús. Sí, por eso, aquí vemos, como leemos aquí en Hechos 9, 20 y 21, la gente se quedaba atónita viendo al apóstol Pablo predicar, a Saulo, pero que no era este el que nos asolaba. ¿Sí?
Solo Dios tiene la autoridad final para perdonar o castigar a las personas. Solo Él, solo Dios. Dios es el juez que va a tomar el veredicto, va a dar el veredicto final. Señor, Señor, no echábamos demonios en tu nombre, no hacíamos esto en tu nombre, apartados de mí, Señor, hermano, nunca los conocí. Tú nos libre, ¿verdad? Realmente es algo que tenemos que caminar por la puerta estrecha, tenemos que caminar el camino que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros y sabemos cuál es el camino y la puerta estrecha. Vamos a tener luchas, tenemos luchas frecuentes, día con día, enfrentamos batallas, pero gracias a Dios que Él pelea por nuestras batallas y Él ya venció. Únicamente nos toca obedecer. El mensaje llegó al rey de Nínive y manda a su pueblo a proclamar y anunciar que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o del más grande hasta el más pequeño, cumplieran con el mandato del rey. Vamos al versículo 7 y 10 de Jonás. Ya vamos a terminar, hermanos. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas, no guste con alguna, no se de alimento, ni beban agua, sino cúbranse el silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás había profetizado, ¿sí?, que Dios usaría a Jorobán, como yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad?, en 2 Reyes 14:25. ¿Sí? Los asirios eran despiadados, eran brutales, como enemigos, desde el punto de vista de Jonás. Ellos debían morir, no debían ser librados de la ira de Dios. Y Jeremías 18:7-8. Así nos habla la palabra de Dios en Jeremías. Vamos a Jeremías. Del 7 al 8, que nos dice la palabra de Dios. Así nos dice y nos habla: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. ¿Sí? 7 y 8. El 7: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y Dios cambia. Dios dice: no más. Por ello Jonás se sintió tentado a no predicar a aquel pueblo perverso, ¿verdad?, que estaba destinado a destruir Israel. Ellos querían destruir Israel. Ese pueblo de Asirio querían destruir a Israel. La desobediencia de Jonás hacia el arrepentimiento de los asirios, pero para Jonás era mejor morir. Por eso él quería esconderse de Dios, ¿verdad? Pero Dios tenía preparado un pez grande y luego fue expulsado del pez. Hermanos, si Jonás no hubiera obedecido, era la segunda vez, ¿le esperaría otro pez a Jonás? O Dios, ¿sabes qué, Jonás? ¿Dónde pues? Que se muera y traigo otro. No, el propósito de Dios para nuestras vidas, cuando usted es llamado, cuando Dios le habla y le dice: haz esto, hágalo. Dios no llama al preparado, prepara al que llama. No, hermano, es que yo no tengo muchos estudios teológicos, no tengo maestría, no tengo doctorado en teología, no esto, no lo otro. Dice Dios: sí, tú ve y haz lo que te digo. Gloria a Dios. Pero hoy en día, algunas congregaciones no tienen pastor porque exigen mucho. Ponen tantos requisitos. Hay muchas iglesias que den paso, mis hermanos, créanmelo. Hay que orar por esas iglesias que no tienen pastor. Porque la congregación exige mucho que tenga maestría, que tenga doctorado y que tenga buenos estudios.
Dios no llama al preparado, prepara al que llama. Amén. Dejémonos usar Gloria por a el Dios. Espíritu Santo de Dios para que Dios nos use. No con esto quiero decir que no nos preparemos. Claro que sí, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que prepararnos para traer el mensaje de la palabra de Dios. Pero tristemente hay muchas congregaciones hoy en día que hacen eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, para reflexionar, ya para cerrar, Jonás no pidió misericordia para ellos, como Abraham, como dice Génesis 18:22, y Moisés en Hechos 32:32. A Jonás no le gustó que Dios tuviera compasión de Nínive. Desde la perspectiva de Jonás, así fue Jonás. Ellos, los ninivitas, no conocían del sacrificio de la propiciación, no conocían de lo que era el sacrificio, no conocían lo que era el ayuno, sin embargo lo hicieron. ¿Sí? No sabían nada, no conocían del amor de Dios. Los ninivitas no conocían del amor de Dios. Si se oyen preguntas serias acerca de Dios, desde el rey hasta el último hombre, y una de las cosas tan grandes que hace nuestro Dios, ellos se arrepintieron, se postraron delante de Dios al hacer ayuno, a ponerse en silicio, a ofrendarse para Dios. ¿Sí? Todos clamaron a Dios, aunque el mensaje de Jonás, mis hermanos, no ofrecía y no ofreció misericordia alguna, sino solamente juicio. ¿Saben qué? En 40 días se termina. Si no se arrepienten, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es lo que dijo. No habló de misericordia, no habló del amor, de la compasión de Dios. Pero Dios escuchó el clamor de esos ninivitas y vio lo que ellos hicieron. Amén. Y se Gloria. compadeció de ellos. Hermanos, hoy hay un solo mensaje en la Escritura que nos habla de que tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento de Nínive fue sincero. Fue un solo mensaje, mis hermanos. Un solo mensaje llevó a ese pueblo al arrepentimiento. ¿Cuántos mensajes nosotros no hemos escuchado? Y mucha gente no ha escuchado del mensaje y no se ha arrepentido aún. Nosotros nos hemos puesto, somos duros de servir. Somos duros. Y Nínive, en un solo mensaje, sin escuchar, sin saber de la piedad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, ellos se arrepintieron. ¿Sí? Por eso Dios exige frutos de arrepentimiento, como nos habla Lucas 3:8. Por último, vamos a Lucas 3:8. Fíjense cómo predicaron al Señor, o sea, Juan el Bautista. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fíjense nada más, una predicación fuerte, una predicación. Tenemos que tener frutos de arrepentimiento, que realmente hemos nacido de nuevo. Nuestro testimonio allá afuera tiene que decir mucho. Tenemos que ser luz y sal allá afuera en el mundo, porque nosotros somos la única Biblia que quizás el inconverso va a leer por medio de nuestra actitud, por medio de nuestro comportamiento. Pero si nosotros no tenemos misericordia, no tenemos amor por nuestro prójimo, ¿cómo podemos enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos transmitir el amor de Dios a otros si nuestra actitud, si nuestra manera de comportarnos fuera de aquí es diferente? Es de odio, es de rencor, es de resentimiento, es lo que estábamos viendo el jueves, de amargura. ¿Cómo podemos nosotros emanar esa luz, ese amor, esa misericordia de Dios? Por eso dice: por sus frutos os conoceréis. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, que hemos realmente nacido de nuevo. Y Jonás, vamos a ver en el capítulo 4, a Jonás, que no demostró el amor de Dios, y Jonás se molesta.
El enojo de Jonás. Este es el último capítulo. Todavía se enoja porque Dios no hizo lo que Jonás quería que hiciera. Dios no puede ser conmovido, no puede ser manipulado, hermanos. Dios es un Dios soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la hora que quiere, porque Él es Dios soberano. ¿Sí? Entonces, hoy en día, para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, hoy en día es el día de tu salvación. Es hora de venir a Cristo realmente, reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Y si ya lo hemos hecho, y si ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero tenemos algo que no está en paz en nuestra alma, es tiempo, es día de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Salvador, y decirle: Señor, perdóname, porque quizás no he hecho lo que tú me has dicho que haga, no he ido a salir al campo a ser discípulos. ¿Sí? Quizás mucha gente se ha alejado de Dios, se ha molestado, pero los planes de Dios son perfectos. Él salva, Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos a la vida eterna. Así es que si salvó a tu vecino que te aventó la basura a un lado o X, hermanos, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No podemos estar peleando la batalla equivocada. No peleemos contra Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Así sea el vecino que nos cae, oye, ese vecino, o ese familiar, o incluso ese hermano, o hasta en la misma iglesia, este hermano en Cristo. No es comprensible que entre cuerpos seamos parte de ese mismo cuerpo y el hermano me caiga mal. Por favor, dejemos eso atrás, dejemos todo eso, porque reflejemos realmente a Cristo, seamos esa luz que Dios quiere que seamos en este valle de tinieblas. Veamos ese ejemplo de Jonás. Y vamos a ver, por favor, de la próxima semana, Jonás 4, que Jonás se molesta, Jonás se enoja, porque estaba más en su carne. Pero entonces Dios, que aún así, Él fue usado y le dio una gran lección a través de esa calavera. Señor Dios nuestro, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, Padre, porque quizás hemos querido en nuestra humanidad quizás tomar tu lugar, Señor. Sortear, pensar que este sí y este no puede recibir tu palabra, Señor. Pero tú nos has mandado, Señor, a ser discípulos, a llevar tu mensaje a toda criatura, Señor. Somos tus heraldos, Señor. Somos tus soldados, Padre. Ayúdanos a realmente a compartir tu palabra, Señor, a toda aquella persona que no te conoce, Padre. Te pido, Señor, la bendición por cada familia que representada, Señor. Te pido, Señor, por tu iglesia, Señor, por tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a estar en coinonía siempre, Señor, a tener amor los unos por los otros, misericordia los unos por los otros, misericordia para con los demás que están afuera, Señor, que no te conocen, Señor. Dale fortaleza a tu pueblo, Señor, llénanos de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, Señor, que arde en nosotros, Señor, esa pasión, ese amor por las almas, Señor, ese amor verdadero por rescatar al perdido, Señor. Está con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.